Ayer tuvimos una conversación con el secretario general del Consejo de Salubridad General sobre la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica, que me dijo lo que era un proyecto, sí, y yo pues llamé la atención de que en uno de los puntos, primero que reconocen el principal de la atención, si falta equipo, quien llega primero. Después de quien llega primero, pues dice quien más lo necesite. Y luego hablan de la preferencia del joven ante el adulto mayor. Y señala que si hay un caso en donde están empatados, ¿sí?, para elegir, pues recurrir al azar, a un volado. Esto me dijo el secretario general del Consejo el secretario general del Consejo de Salubridad General, que ya habían eliminado esto del volado. Pero yo le aprecio mucho al doctor Alfonso Pérez Daza, académico de la UNAM, experto en Derecho Penal, que me haya aceptado esta llamada. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, a tus órdenes. A ver, de este tema de la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica, un primer comentario. Es importante reflexionar, Joaquín, que esta guía no es un documento vinculatorio, no es una ley, no es un reglamento. Actualmente la ley penal, ya desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, ha existido la previsión de qué sucede cuando hay un conflicto de intereses, una ponderación entre intereses. El artículo 15, por ejemplo, del Código Penal Federal dice que el delito se excluye cuando alguien actúe en necesidad de salvaguardar la vida de alguien, aunque tenga que sacrificar la vida de otra persona. Este estado de necesidad, para que se pueda ejemplificar, Joaquín, a ver, tú has escuchado en muchas ocasiones que desgraciadamente los doctores tienen que decidir interrumpir el embarazo porque de no ser así pierde la vida la madre. Sí. Entonces, aquí hay un conflicto de dos intereses. ¿A quién salvamos? ¿Al bebé o salvamos a la mamá? Bueno, yo me acuerdo de la escuela que me enseñaron que ante esa alternativa, ante esa opción, la prioridad es la vida de la madre. Es correcto. Entonces, ya la ley prevé esa clase de ejemplos de cómo resolver un conflicto legal ante las circunstancias en que se tenga que decidir entre una vida y la otra. Lo que es importante aclarar es que lo que no se vale es que se quiera justificar de modo cuantitativo. Es decir, no se puede, por ejemplo, que dijera un médico que le voy a quitar el ventilador a un paciente que tiene el 30% de posibilidades de sobrevivir, cuando existe otro paciente que tiene el 70% de posibilidades de sobrevivir. Si hiciera esa conducta bajo un argumento cuantitativo de decir es que es más probable que viva el otro más que este, seguiría siendo un delito, cometería un delito de homicidio por omisión, porque él tendría que salvarle la vida a la persona que ya tiene el ventilador. Otro ejemplo, tampoco se valdría que un médico dijera, como una persona ya es un paciente terminal, está a punto de fallecer, pues entonces le voy a quitar los órganos para ponérselos a una persona que necesita un corazón de forma urgente o un riñón. Eso tampoco está prohibido por la ley, eso tampoco se permitiría. Tampoco se puede hacer argumentaciones valorativas, es decir, yo no puedo decir que vale más la vida de un joven que la de un anciano. Esa argumentación tampoco está prohibida desde el punto de vista del derecho penal. O tampoco podemos decir que vale más la vida de alguien que es bueno respecto del ladrón criminal. Es decir, todos estos ejemplos permiten señalar que ya hay debates, doctrina y argumentación que prohíbe hacer valoraciones respecto de la vida, porque ante el derecho toda vida humana tiene un mismo rango y no existe un diferente valor de la vida. Ya explicado esto, entonces, si hay un supuesto en el que un doctor, ante una circunstancia extraordinaria, en donde no tiene posibilidad de salvar las dos vidas, solamente puede salvar una de ellas, no se le podría
reprochar el que no haya salvado al segundo sujeto, porque él ante el juez se puede defender diciendo: su señoría, en estas circunstancias yo solamente tenía un solo respirador y material y humanamente fue imposible salvarle la vida a otra persona. Es decir, si un familiar quisiese denunciar penalmente o administrativamente al médico porque no le dieron a su paciente el ventilador, el juez, desde este punto de vista, excluiría la responsabilidad penal, diría que en ese supuesto no habría delito. Entonces, ¿para qué pienso yo que sirve la guía? La guía no sirve para resolver los problemas legales. Los problemas legales, tanto penales como administrativos, tendrán que analizarse con sus particularidades. Más bien lo que pienso, y creo respetuosamente que faltó explicarle al doctor ayer cuando tú le cuestionabas, es que es un documento que tiene como finalidad no resolver, insisto, el tema de legalidad, sino más bien quitarle la discrecionalidad a los doctores para que cuando se encuentren en circunstancias extraordinarias de urgencia, si yo tengo un solo ventilador y tengo 10 pacientes que se me están muriendo, ¿cómo voy a reaccionar en ese momento o en ese instante? Se trata de que si yo estoy después de 24 horas de no dormir trabajando en el hospital con riesgo de infectarme, ¿cómo tomar esa clase de decisiones en cuestión de segundos? Para concluir en esta primera etapa, Joaquín, si me permites un ejemplo, si hay un salvavidas en Acapulco, es un experto nadador, pero al mismo tiempo se están ahogando 2 personas diferentes, y solamente tiene la posibilidad física y material el nadador, el salvavidas, de salvarle la vida a una de ellas, pues no habría forma de que le reprocháramos a él no haberle salvado la vida a otra persona. Oye, ¿por qué te fuiste a la izquierda y salvaste a la mujer en lugar de salvar al hombre? Bueno, pues porque tuve que tomar la decisión en cuestión de segundos y yo tenía que salvar la vida por lo menos de uno de ellos. Yo me imagino, Joaquín, que estas guías se elaboraron ante circunstancias extraordinarias de crisis en donde los médicos tienen que tener un instrumento, una ayuda, para que fríamente puedan llegar a tomar las decisiones que normalmente toman en cuestión de segundos. A ver, aquí en esta guía que dice que fue elaborada para hacer frente a la pandemia de COVID-19, también podría ser utilizada en otras emergencias de salud pública que generan una sobredemanda de medicina crítica. Ayer hablaba yo con el doctor José Ignacio Santos Preciado, secretario de este Consejo de Salubridad General, y él me explicaba, como le había yo mencionado, que existe este triaje, ¿sí? El triaje en el que no participa, o sea, 3 personas, 2 de ellas médicos, para que el médico que está atendiendo no tenga que tomar la decisión. Incluso prevé que haya un comité revisor del triaje y un comité de apelaciones del triaje, o sea que el familiar pueda impugnar es la palabra, el fallo del triaje. Sí, le quitan la potestad al médico para cubrir la parte, insisto, no legal, sino ética, Joaquín. Pensemos, por ejemplo, que uno de los enfermos es hijo de mi vecina, a la que quiero tanto. Entonces, si yo escojo al hijo de mi vecina, éticamente no sería lo correcto. Y legalmente no podría ser reprochable, porque finalmente, ante una crisis, le salvó la vida a uno de ellos. Entonces, yo pienso más bien, mi análisis es en función de que esta guía ataca el problema de la ética, no el problema de la ilegalidad. Le restringe la discrecionalidad de los médicos para poder distribuir ellos a su conveniencia los instrumentos que tienen para salvar vidas. Bien, entonces, ¿cómo entender esta guía bioética? Que por cierto ya bajaron de la página, pero yo aquí tengo una copia, ¿sí? Y tengo el original ahí en lopezdoriga.com. Esto es un documento de trabajo interno que me dijo el doctor Santos Preciado ayer, que ha tenido 7 cambios en 3 días. Sí, bueno,
es importante comentar que no es el único documento que existe. Por ejemplo, desde el 2007, Joaquín, ya existe un documento que prácticamente, si tú lo compararas, tiene las mismas características. Se llama Guía de Asignación de Ventiladores, que se emitió por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, junto con un grupo de multidisciplinarios de expertos. Sí. A ver, ¿cómo? A ver, te me estás yendo, Alfonso. Es que este documento sí. Existe en otras partes del mundo. Hay ejemplos que prácticamente dicen que sea por sorteo y que también dice que sea preferencia a los jóvenes que a los adultos. Pero este documento, la información de los médicos en la pandemia del H1N1, sí. Esa guía, Joaquín, nunca se aplicó en Nueva York, porque nunca llegó ese momento extraordinario en el que tuvieran que decidir quién vive y quién muere. Yo deseo de todo corazón que esta que tú acabas de mencionar en México, que han cambiado en varias ocasiones, nunca la apliquemos. O sea, que nunca llegue esa situación extraordinaria para que se aplique. Es un documento, entiendo yo, preventivo para una crisis que no se ve, y que en esa crisis extraordinaria en donde tienes a 10 pacientes que se te están muriendo al mismo tiempo, ¿qué vas a hacer en el... Sí, está. En fin, gracias, Alfonso, gracias, doctor Pérez Daza. Tenemos problemas con la línea, pero ya me quedó muy claro lo que me dijiste sobre ese documento y te mando un saludo. Gracias, doctor. Buenas tardes. Que estés muy bien, el doctor Alfonso Pérez Daza, académico de la UNAM, experto en Derecho Penal, como usted escuchó.